las características generales que tiene Scopus como recurso de investigación, que sepa cuál es la funcionalidad de esta herramienta y cómo le va a apoyar dentro de su ciclo. Entonces, iniciemos viendo la agenda para trabajar lo que tiene que ver con el desarrollo de esta sesión. En primer lugar, es definir Scopus, ¿no? Este es un ejercicio conjunto que vamos a realizar entre todos, donde usted va a participar a través de un enlace que le voy a compartir y un código QR. Por tal motivo le pido el favor que aliste sus celulares, ya que en un momento le voy a colocar un código en QR en pantalla para que lo escanee y acceda a la información. De otra parte, vamos a ver las dimensiones de la información que tiene Scopus, cómo Scopus estructura la información de acuerdo a esas características que hemos definido con anterioridad y cuáles de esas dimensiones son motores de búsqueda y qué es lo que me va a dar cada motor de búsqueda de acuerdo a esas características que vamos a ir mencionando. Después, iremos un poco más a fondo ya dentro de la plataforma a ver las características más importantes del recurso. Todo lo que hemos definido con anterioridad desde la parte teórica lo vamos a ver directamente desde la herramienta, ¿no? Entonces, esas características puntuales que hemos definido de la herramienta, entonces las vamos a ver directamente con cada una de sus dimensiones, en cada uno de sus motores de búsqueda en la misma plataforma. Usted determina si quiere acceder, hacer el ejercicio a la par o simplemente quiere estar como asistente y esperar a que Camilo le comparta la grabación a la biblioteca para que a su vez se la comparta a usted, que digamos ese es el modelo de trabajo cuando se graban este tipo de encuentros. Listo, se le comparte a la biblioteca y la biblioteca se encarga de compartírselo a usted. Entonces, pues usted determina cómo lo quiere trabajar. Entonces, este punto es en el cual nos vamos a enfocar en trabajar directamente en la plataforma. De otra parte, sobre el final le daré unos tips muy importantes que tiene que tener en cuenta a la hora de utilizar Scopus, para que pueda entender ese contexto de las características más importantes de la plataforma y el objetivo, ¿no? Es un poco resaltar lo que ya habíamos mencionado con anterioridad. Tendremos una sesión final de preguntas y por último, le compartiré unos enlaces de interés a través del chat, que es el único canal de comunicación que se encuentra activo para esta reunión. Le pido el favor de estar muy pendiente de no abrir el micrófono, porque cada vez que se abre el micrófono paramos hasta que la persona determine cerrarlo. Bien, entonces esto en cuanto a la agenda que tenemos para esta reunión. Como le mencionaba hace un rato, por favor aliste su celular y escanee este código QR, ya que ahí se va a encontrar una encuesta. La primera encuesta que se va a encontrar ahí es acerca de su rol, cuál es su rol dentro de la universidad. ¿Listo? Y la segunda pregunta es que defina Scopus para qué le sirve. Pero bueno, primero tiene que hacerlo de los roles. Entonces aquí le he compartido también el link a través del chat. Por favor, dejemos ese link como último mensaje en el chat. Yo escaneé el código QR si lo considera más sencillo. Listo, entonces ya vamos una respuesta. ¿Cuántas personas estamos conectadas? Déjeme validarlo. Somos 18 personas conectadas y llevamos una respuesta. Bien, ya llevamos 3 respuestas. Recuerden, el chat está como último mensaje el hipervínculo. Si se conectó tarde, por favor escanee el código QR. Listo. Quienes ya han votado, por favor no cierren la página en la cual han hecho la votación, porque en un rato, sobre ese mismo link, le va a salir una nueva pregunta. Listo, entonces deje ahí abierta esa página del vínculo que le he compartido a través del chat o que está viendo a través del QR en pantalla. Listo, llevamos 5 respuestas de 17 posibles. Listo, bueno, le vuelvo a compartir la URL a través del chat.
Bien, ya vamos llegando a la mitad de los presentes. Lo ideal es que vote el 100%, pero bueno, vamos llegando a la mitad. Entonces, le comparto acá los resultados de la encuesta. Entonces, ¿cuál es su rol? De las 9 personas que tenemos activas en la reunión, 5 son estudiantes de pregrado, tenemos un estudiante de posgrado, un docente investigador, 2 bibliotecólogos. Excelente, entonces ahora le voy a compartir en el mismo link, por eso le decía que no lo cierre cuando vote, usted ahora me va a definir para qué le sirve Scopus. Entonces, desde su conocimiento, desde lo que ha escuchado, desde lo que ha leído, desde lo que ha utilizado en la plataforma, ¿para qué le sirve Scopus? Si nunca ha utilizado la plataforma, también respóndalo en esa pregunta que le estoy planteando. Listo, vuelvo y le comparto el link a través del chat para que responda. Listo, y ya llevamos 7 participaciones acá en esta pregunta. Usted en este momento en mi pantalla ve el código QR. Si se acaba de conectar, llegó tarde, escanee ese código QR y responda a la pregunta que hay ahí. Listo, muy bien, ya llevamos 9. Esperemos unos segundos más. Estamos conectados 19, muy bien. Listo. Entonces le voy a compartir lo que usted ha colocado por acá. Entonces, tenemos, ¿para qué le sirve Scopus? Investigación, no lo conozco, perfecto. No sé qué es, no sé para qué sirve. Muy bien, para referenciar, alguien nos dice por acá, visualizar investigaciones, buscar artículos investigativos o científicos para indagar material documental que me sirva de referencia para la investigación o para algún tema de interés general. Me permite encontrar información científica, una base de datos para investigar, una base de datos muy necesaria para investigación. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ya usted nos ha colocado pues algunas de las características de Scopus, hay otras de esas características que no son tanto de Scopus, ya lo vamos a ver y vamos a definir la plataforma. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es el mayor índice de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares en el mundo. Con esta definición tenemos, o esta primera parte de la definición de Scopus hasta este punto, tenemos varias características de la plataforma. La primera de esas características es que hablamos de un índice. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué no lo denominamos base de datos? Si es como muy seguramente usted lo conoce. Porque lamentablemente está muy arraigada la asociación entre base de datos y texto completo. Se tiende a creer que todo lo que llamamos base de datos es exactamente lo mismo, un recurso donde usted va a poder encontrar un recurso donde usted va a encontrar, por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, un recurso donde usted va a encontrar documentos en texto completo es la asociación que se hace y que es muy desafortunada, porque en realidad no todas las bases de datos tienen el objetivo de brindarle literatura en texto completo. ¿Listo? Entonces, hablamos de un índice. ¿Por qué? Porque en Scopus usted va a encontrar referencias de contenido que ha sido publicado por más de 7.000 editoriales. Por tal motivo, Scopus no tiene los derechos para reproducir información. O sea, al no tener los derechos para reproducir la información,
pues no va a poder mostrarle el documento en texto completo. Por tal motivo es completamente imperativo que extraiga esa falsa asociación que se crea entre base de datos y texto completo. ¿Listo? Porque la hemos identificado como muy arraigada. Por eso aquí en la primera definición de Scopus, fíjese que no hablamos de base de datos. Sí, es base de datos porque es una plataforma que agrupa un conjunto de datos que tiene motores de búsqueda en específico donde usted puede encontrar referencias de documentos. Pero como está tan arraigada esa relación entre base de datos y texto completo, preferimos denominarlo como un índice, que también es una forma adecuada de llamar a la plataforma. Bien, este índice le va a permitir encontrar información, como lo mencionábamos hace un rato, de todo el mundo, de más de 7.000 editoriales ubicadas en todo el mundo. También es importante que tenga en cuenta que este índice de Scopus tiene un objetivo 100% enfocado al análisis de la investigación, pero ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, esta parte del índice, seguramente usted en algún momento habrá utilizado Google Académico. ¿Qué es Google Académico? Un motor de búsqueda donde usted coloca una palabra clave. Cuando coloca esa palabra clave le genera un conjunto de resultados y cuando da clic en el título del documento en Google Académico, lo que hace esta herramienta es redirigirle a donde está publicado el documento. Scopus hace algo relativamente parecido, ¿cierto? Usted hace una búsqueda, tiene un listado de referencias de documentos y cuando da clic en un link que hay en ese título del documento o en un link abajo del título del documento, le redirige a donde ha sido publicado. ¿Dónde está la diferencia? En que todo el contenido de Scopus ha pasado por un proceso de evaluación y un proceso de revisión. No todo el contenido que usted encuentre en Google Académico se ha sometido a procesos de evaluación o de revisión. Entonces hay una gran diferencia, hay un punto de similitud y hay una gran diferencia, y además hay muchas más diferencias entre Scopus y Google Académico, son dos plataformas completamente diferentes, pero esta parte del índice quiero que tenga esa referencia, ¿cierto? Entonces, haga de cuenta que usted está buscando en Google Académico, pero que en realidad toda la información que encuentra en Scopus ha pasado por procesos de evaluación y procesos de revisión. Además de ello, cuantifica las citas que han recibido los documentos. Esta cuantificación de citas le permite saber, ¿cierto?, qué tanto nuevo conocimiento se está generando en torno a la obra que usted está consultando, a la referencia de artículo que usted está consultando. Entonces, esto también es muy interesante porque le permite reconocer ese impacto citacional que tiene la ciencia, no solamente desde los documentos, sino que también puede evaluar autores, revistas, etcétera. Pero ese no va a ser nuestro foco temático hoy. Además de esto, pues como lo mencionábamos hace un rato, esta es una base de datos analítica, ¿cierto? En la que encontrará referencias de más de 7.000 editores de todo el mundo, que esa es la misma razón por la cual nunca va a ser de texto completo. ¿Listo? Entonces es importante que lo tenga en cuenta. Entonces, primer punto clave, extraer la falsa asociación que se establece entre base de datos y texto completo. Dejar de creer que todo lo que llamamos base de datos tiene la misma función y el mismo objetivo. Como segundo elemento clave, entender que Scopus es un índice que tiene información que ha sido publicada por más de 7.000 editoriales, donde además de ser un índice donde planteamos una comparativa entre Scopus y Google Académico, también hablamos de una plataforma de carácter analítico, ¿cierto? Entonces aquí tenemos como 3 puntos clave en torno a las características de Scopus. Es importante tener en cuenta, y le aclaro por aquí a la persona que lo colocó, que Scopus no sirve para referenciar. ¿Listo? Para referenciar o para citar hay otro tipo de herramientas que se conocen como los gestores bibliográficos. Entonces, por eso les decía, hay algunas definiciones que no tienen tanta relación. Para buscar referencias de artículos, no artículos como tal, por lo que ya hablábamos que Scopus es un índice. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a algunas de las características que tiene Scopus. Ya las vamos a ver a detalle en el motor de búsqueda. Ahora, hablemos del contenido. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene el contenido de Scopus? En primer lugar, es un contenido diverso. Cuando hablamos de diversidad, hacemos referencia a 2 puntos claves. El primero de ellos es que es una plataforma donde usted va a encontrar información en diferentes áreas del conocimiento. Bien, esa es la primera alusión que hacemos a la diversidad dentro de este recurso. La plataforma siempre va a funcionar igual. De hecho, hoy lo menos importante es sobre qué ejecutemos una búsqueda. Lo más importante dentro de este recurso de investigación es que usted conozca la estructura del contenido y qué es lo que va a encontrar allí. De esa diversidad también hablamos que la ligamos a las tipologías documentales.
Es decir, usted encontrará referencias de diferentes tipologías documentales, no solamente de artículos de investigación, sino que también puede encontrar información de conferencias en ciencia, por supuesto, información de capítulos de libros o libros seriados. Entonces es diversa también en las tipologías de documentos que usted puede encontrar allí. De igual forma, hablamos de lo actual que es. ¿Por qué? Porque es un recurso que se actualiza, valga la redundancia, a diario. Diariamente se está actualizando la plataforma, es decir, se le está subiendo nueva información. En promedio suele subirse 11.000 documentos, 11.000 referencias de documentos en un día. Entonces, todos los días hay información. Como es multidisciplinar, es diversa, pues es contenido de todo tipo. Pero es una plataforma que se está actualizando constantemente y en la cual usted puede encontrar contenido desde 1800. Bien, según la temática, por supuesto. Bien, ahora hablemos de las dimensiones. Ya tenemos claras algunas de las características más importantes de lo que es Scopus. Ahora vamos a hacer referencia a las dimensiones. Cuando hablamos de las dimensiones, queremos mencionar puntualmente lo que son los motores de búsqueda que usted encontrará dentro de Scopus. Son motores de búsqueda diferentes entre sí, cada uno tendrá un objetivo completamente diferente al otro. Bien, no es el típico motor de búsqueda básica y avanzada de documentos, por lo que ya hablábamos que este es un recurso de investigación completamente diferente a los demás. Y también mencionábamos de la importancia de extraernos esa asociación entre base de datos y texto completo. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de Scopus? La primera dimensión de Scopus es la de fuentes de información. Cuando hablamos de fuentes de información, hacemos referencia específicamente a el listado de títulos que están en Scopus. Les mencionaba que dentro de esa diversidad, Scopus cuenta con documentos o referencias de documentos de diferentes tipos, ¿no? Hablamos de artículos, libros, conferencias, etcétera. Entonces, una fuente de información para Scopus, de hecho el motor de búsqueda se llama así, sources o fuentes. Ese motor de búsqueda, o esas fuentes de información son los títulos de donde se ha publicado el documento. Llámese un libro, llámese una revista, una conferencia, etcétera. Entonces, cuando hablamos de fuentes de información, son los títulos de donde se han publicado los documentos. Bien, puede ser una revista es una fuente de información. Después tenemos la dimensión de referencias y la hemos señalado en color naranja. ¿Por qué? Porque es en la que vamos a hacer mayor énfasis durante esta reunión. Entonces, esa dimensión de referencias es un motor de búsqueda especializado para que usted pueda utilizar Scopus como índice y llegar a los resúmenes y citas de la literatura evaluada por pares, ¿cierto? Entonces, es un motor de búsqueda muy específico que también tiene unas características muy puntuales para ejecutar búsquedas que también vamos a trabajar. Por otra parte, está la dimensión de autores, donde hay un motor de búsqueda específico para encontrar las publicaciones que ha hecho un autor en las fuentes que están indexadas en Scopus. Bien, entonces hay un motor de búsqueda donde usted coloca el apellido y el nombre de un autor, ya lo veremos todo desde la plataforma, y al colocar el nombre y el apellido de un autor le aparecerá un listado de autores o el autor en específico sobre el cual está buscando, y ahí puede conocer como un pequeño currículum que tiene ese autor en publicación en fuentes indexadas dentro de Scopus. Y por último está la dimensión de instituciones. Entonces esa dimensión de instituciones o es llamada por Scopus como afiliaciones y es donde usted puede ver la producción de una institución, llámese universidad, centro de investigación, de cualquier institución, no solamente el Tecnológico de Antioquia, sino que usted va a poder ver la producción de cualquier universidad, centro de investigación, clínica u hospital. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con las características de Scopus. Entonces, aquí tenemos varios puntos clave para tener en cuenta. Lo primero es pues, que hablamos de un índice de tipo analítico para poder encontrar, rastrear información en ciencia, pero también para poder analizar esa información, que está dividido en diferentes dimensiones. Cierto que son motores de búsqueda muy diferentes entre sí y que cada uno tendrá un objetivo completamente diferente. Entonces, la idea es que vamos a ver estas cuatro dimensiones rápidamente, pero haciendo énfasis puntualmente en referencias, ¿no? Entonces, el motor de búsqueda de referencias. Entonces, vámonos a la plataforma. Por acá está. Entonces, aquí tenemos ya la plataforma de Scopus, que es importante que usted como estudiante, como docente investigador, como administrativo, etcétera, sepa cómo acceder a la base de datos. ¿Listo? Digamos que en este caso, como yo soy externo a la institución, no tengo claro el proceso y no se lo voy a indicar, no soy la persona adecuada para indicarle ese proceso.
La persona o las personas adecuadas para indicarle el proceso de acceso a Scopus y en general a las bases de datos son las personas de biblioteca. Aproveche si usted no sabe esta reunión, porque como vimos en la encuesta inicial, hay personas conectadas de biblioteca que le pueden indicar cómo acceder a este recurso, cómo usted puede acceder a estas bases de datos y particularmente cómo puede ingresar a Scopus. Lo que yo sí le puedo decir es, mire, usted reconoce que está accediendo a través del Tecnológico de Antioquia por este icono de institución. Ese icono de institución le permite reconocer que usted, como estudiante, como investigador de la universidad, está teniendo acceso a Scopus, ¿listo? Este iconito, donde le aparece el nombre de su institución. Aquí me aparece que yo soy un agente de Scopus y de Science Direct, entonces que por eso tengo acceso a Scopus. Entonces mi institución es Elsevier, la que me da el acceso. A usted, cuando da clic en este iconito de institución, le tiene que aparecer Tecnológico de Antioquia. ¿Listo? Que es el que le da el acceso, siguiendo la ruta que indica la institución. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta. Como le digo, pues no le voy a mostrar cómo es el proceso porque yo soy externo a la universidad y no lo tengo claro, entonces lo que puedo hacer es confundirle. Entonces, lo ideal es que pues, sea directamente las personas encargadas, que son las de biblioteca, ahí le han colocado un correo electrónico a través del chat para que usted se contacte si no tiene claro cómo es el proceso de acceso a la base de datos. De igual forma, usted dentro de la herramienta puede crear una cuenta. Fíjese que aquí en el extremo superior derecho, al lado de ese icono de institución que le mencionaba hace un instante, usted va a encontrar pues que están las iniciales de mi nombre. Entonces, esa cuenta que tengo ahí creada es una cuenta que me va a permitir administrar la información. Por ejemplo, guardar listas, guardar búsquedas, generar alertas. ¿Cómo crea la cuenta? Muy sencillo. En el extremo superior derecho de la pantalla, usted va a encontrar dos botones de color azul, uno que dice iniciar sesión, otro que dice crear cuenta. Entonces, según el caso, si usted ya la tiene creada, pues va a iniciar sesión. De lo contrario, debe crear la cuenta. Que es importante que tenga en cuenta, valga la redundancia, cuando generamos estos usuarios dentro de la plataforma. Cuando usted genera este tipo de usuarios, debe tener presente que son usuarios transversales para todas las plataformas de Elsevier. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, usted utiliza otra herramienta como Mendeley o como Science Direct y en alguna de estas creó una cuenta, esa cuenta o ese usuario que usted ha asignado para ese recurso va a ser automáticamente funcional para Scopus, únicamente cuando son plataformas de Elsevier, y por eso le coloco el ejemplo de Mendeley y Science Direct. Si nunca ha utilizado estas herramientas, pues muy seguramente no tendrá una cuenta o un usuario creado dentro de las mismas, y acá en Scopus la puede crear. Hay una transversalidad o una interoperabilidad entre las cuentas que uno crea en cualquiera de estos tres recursos de investigación. No es necesario crear una cuenta en cada uno de ellos, solamente creando una en cualquiera de los tres, sin importar cuál sea, da exactamente lo mismo, usted tendrá ya su cuenta generada para esa plataforma. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la creación de cuentas que le van a permitir administrar búsquedas, generar alertas y demás. Ahora, veamos las dimensiones, ¿no? Esas dimensiones que señalábamos hace un instante del contenido de Scopus que dijimos son motores de búsqueda muy diferentes entre sí. La primera dimensión que señalamos en nuestra presentación fue la dimensión de las fuentes de información. En la parte superior se encuentra el motor de búsqueda o la dimensión de sources o de fuentes. Es acá donde usted va a poder reconocer todos los títulos que están en Scopus, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces nos preguntan en este tipo de sesiones, ¿y cómo publico en Scopus? Es una pregunta que es muy recurrente. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Nadie publica en Scopus, ¿sí? ¿Por qué? Porque Scopus no es una revista para publicar. Entonces, si usted quiere publicar en Scopus, en realidad ese no es su objetivo, sino que su objetivo es publicar en un título que esté indexado en Scopus, ¿cierto? En una fuente que haga parte de Scopus. ¿Y usted cómo encuentra esas fuentes? Utilizando el motor de búsqueda de Sources dentro del mismo Scopus. Bien, entonces usted ingresa aquí a Sources y ahí va a encontrarse todo el listado de títulos que están o han estado indexados dentro de Scopus. ¿Listo? Entonces, esa es la primera dimensión. Usted aquí puede buscar bajo 4 criterios. El criterio de áreas del conocimiento, por el título en específico de una publicación, por el editor o la editorial, el publisher, y por el ISSN que tenga esa fuente de información. Entonces, esa es la primera dimensión, la dimensión de fuentes. Voy a dar clic sobre el logo de Scopus y me redirijo a la página de inicio. Listo, segunda dimensión de Scopus, hablamos dentro de nuestro ejercicio, referencias.
en la plataforma se llama documentos. ¿Por qué la denominamos como referencias? Por lo que mencionábamos al principio, está muy arraigada la relación entre base de datos y texto completo, ¿cierto? Entonces lo hemos identificado aquí en la región en la cual nosotros trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo denominamos referencias. Al final es un motor de búsqueda para llegar a referencias de documentos, pero para que no se presenten confusiones y que sigamos manteniéndonos claros desde un principio, es un motor de búsqueda que me lleva justamente a ello, a referencias de documentos. Claro, pero cuando no tenemos tan claras las características de Scopus, creemos que es una base de datos tradicional, por así decirlo, en la cual me va a encontrar el artículo o el documento en texto completo. Por ello lo denominamos como referencias, pero en realidad dentro de la interfaz de la plataforma se llama documentos, pero usted ya sabe que lo que va a encontrar acá son referencias de documentos de diferentes tipos, ¿no? Entonces puede encontrar la referencia de un artículo, de una revisión, de un capítulo de libro, etcétera. Listo, entonces ahorita vamos a hacer más énfasis en este motor de búsqueda. Después tenemos la dimensión de autores, ¿cierto? Que hablábamos que esa dimensión de autores está directamente asociada a lo que tiene que ver con buscar el perfil y el currículum de un autor para ver lo que ha publicado, más que todo un currículum como en publicación, ¿no? No como en experticia o experiencia, etcétera, sino más en publicación de documentos, según lo que ese autor haya publicado en las fuentes que están indexadas en Scopus. Entonces aquí usted puede colocar el apellido y el nombre del autor para conocer esas publicaciones que ha hecho. Y por último está la dimensión de afiliaciones, que es el motor de búsqueda de instituciones. Nosotros lo llamamos instituciones porque también es mucho más fácil reconocerlo así que afiliaciones. Digamos que la afiliación suena un poquito más como a política, ¿no? Entonces, ¿cuál es su afiliación política? Entonces, la afiliación en publicación es la institución a la cual pertenece el autor. ¿Sí? Entonces aquí usted puede buscar cualquier institución, no solamente el Tecnológico de Antioquia, sino cualquier institución. Bien, entonces eso en términos generales para que usted conozca la interfaz de Scopus. Nosotros vamos a hacer énfasis particular en el motor de búsqueda de documentos. Y para ello, quiero compartirle aquí un documento que quiero que tenga por ahí presente, que es un documento que no solamente es aplicable a Scopus, sino que es un documento que vamos a utilizar en otros momentos. Entonces, aquí está el documento. Bueno, antes de compartir el documento en pantalla, usted sigue viendo la pantalla de Scopus. Me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta o inquietud en cuanto a lo visto hasta el momento. ¿Todo es claro? ¿Algo que no haya sido claro y que quisiera que enfatizáramos un poco más? Esperemos unos segunditos a ver si hay alguna pregunta. No veo preguntas en el chat, pero tal vez si alguien, algo que no le haya quedado claro, lo podemos resolver. Claudia pregunta, me perdí. ¿Por dónde entramos a Scopus? Ah, bueno, ahí hablábamos de si no sabe cómo acceder a Scopus, contáctese con la biblioteca. Ahí en el chat le han compartido el correo al cual puede escribir para que le indiquen cómo accede a Scopus. Le mencionaba que yo no soy la persona indicada para mostrarle el acceso, por lo que soy externo a la institución. Entonces, por tal motivo le puedo confundir. Lo que sí le muestro es la manera como usted reconoce que tiene el acceso a través del Tecnológico de Antioquia, que es por medio de este icono de institución, ¿no? Que aquí le tiene que aparecer cuando usted da clic, Tecnológico de Antioquia, está accediendo a través del Tecnológico de Antioquia. Bien, vale, con gusto. Mire, hay capacitaciones, le ha escrito el correo. Bien, excelente. Entonces creo que no tenemos más preguntas al respecto. Adelante. Listo, le recomiendo mucho los micrófonos. Bien, entonces, para hacer la búsqueda de referencias de documentos, entonces vamos a tener aquí algunos puntos claves. ¿Listo? Entonces, le voy a compartir en pantalla un documento en Word muy sencillo. ¿Listo? Entonces, que le voy a mostrar en este momento. ¿Listo?
Entonces, por acá está. Listo. Entonces, este documento en Word lo hemos construido. Es muy sencillo, pero es muy importante que tenga en cuenta todas las características que le voy a mencionar a continuación. Entonces, estas características le van a servir para buscar referencias de documentos en Scopus, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio, así como para buscar también documentos en cualquier otra base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Eh, Primero, debemos crear una estrategia de búsqueda. Para crear esa estrategia de búsqueda, lo que vamos a hacer es identificar los términos que describen el tema. Bien, eso es lo primero. Entonces, ¿de dónde identifico los términos que describen el tema? Del objetivo o la pregunta de investigación o la temática que tiene su trabajo o su documento que plantea hacer. Entonces, lo primero es eso, usted identifica los términos que describen el tema. Es importante y es completamente imperativo y necesario ejecutar los términos o buscar los términos en inglés. Si usted busca en un idioma diferente al inglés, no le va a aparecer la misma cantidad de información. No es que no le aparezca información y le va a colocar un ejemplo. Estoy en el motor de búsqueda de documentos de Scopus y voy a colocar la palabra clave educación. Educación. Sin acento, sin nada, solo educación. Entonces, fíjese que hay documentos, ¿cierto? Aquí usted me dice, ah, mire, Carlos, hay 24.000 documentos, 14.000 documentos, perdón. Entonces, pues hay información. Pero ahora, voy a colocar el mismo término, cambia solamente pues una letra, ¿no? Que es la C por la T en inglés. Y fíjese la diferencia tan grande en resultados. Pasamos de 14.000 a 2.300.000 resultados. Entonces, por tal motivo, es completamente imperativo ejecutar las búsquedas en inglés. Bien, esto es fundamental. Por eso lo tenemos aquí en paréntesis dentro de este ejercicio. Entonces, primero, crear una estrategia de búsqueda. Ya vamos a ver los elementos para crear una estrategia de búsqueda, pero el primero de esos elementos es que los términos que describen el tema deben estar en inglés, pero no es suficiente con traducirlos al inglés. Y aquí entra este punto. Entonces me dice, mire, usted debe buscar la manera más adecuada de denominar esos términos o ese término con sus respectivos sinónimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Les decimos en las sesiones, por favor, es necesario la búsqueda en inglés, planteamos el ejemplo. Entonces, lo que se hace es que se lleva el término al traductor de Google. Entonces, mi palabra clave es educación, o yo sé que educación en inglés se escribe education, ¿cierto? Entonces, llevo ese término al motor de búsqueda y ya, pero no es suficiente. Lo ideal es que usted valide cuál es la mejor manera de escribir ese término. Si esa forma como usted la tradujo del castellano al inglés es la mejor manera de buscar dicho concepto. Bien, esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Y también la identificación de sinónimos. Entonces aquí yo le recomiendo pues los tesauros. Uy, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Adelante, le escuchamos. No sé quién es, adelante. ¿Listo? Entonces es importante que usted utilice herramientas como los tesauros, así se les conoce, ¿listo? Y pues en este caso le recomendamos, este no es un tesauro, pero es una herramienta que le permite enlistar los términos controlados que se llama Science Direct Topics. Bueno, vamos a llamarlo así. Science Direct Topics. Entonces puede buscarla en la web si quiere. Es una herramienta para buscar términos, conceptos y definiciones. Entonces, no solamente basta con traducir el término al inglés, téngalo en cuenta. Busque cuál es la mejor manera, si esa forma en la que usted lo tradujo es la mejor manera de denominar o definir ese término. Aquí le recomiendo esta herramienta. Solamente la menciono porque pues no hace parte de nuestra sesión. Entonces, listo, usted identifica los términos y muchas veces cuando está haciendo ejercicios dentro de este tipo de plataformas, le van a aparecer sinónimos. Listo, los sinónimos que pueden llegar a tener sus palabras clave. Entonces, ¿cómo vamos en el proceso? Uno, identificar los temas que describen el tema a partir de su objetivo o su pregunta de investigación o la temática que está abordando. Dos, pues la traducción de los conceptos al inglés es necesaria, pero no es el punto final del ciclo, sino que usted debe saber o identificar cuál es la mejor manera de identificar o de definir esos términos clave.
¿cierto? Y encontrar los posibles sinónimos. Y después de que haga todo este ejercicio, entra este punto, que es el de la utilización de unos conectores lógicos para poder articular sus palabras clave. Estos conectores lógicos se llaman operadores booleanos. Entonces, ¿qué son los operadores booleanos? Son conectores lógicos que establecen una relación entre palabras clave. Volvamos al origen del ejercicio. Usted no va a buscar cómo piensa o plantea el tema en el objetivo de investigación o cómo lo pensamos o cómo lo expresamos oralmente. No, usted primero estableció las palabras clave. Y aquí en este tipo de fuentes de información especializadas no utiliza ni preposiciones ni artículos para realizar su búsqueda. Por ejemplo, aquí ya hay una búsqueda generada en torno a estrategias de innovación aplicadas a la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, esta. Entonces, esta búsqueda yo no la puedo ejecutar tal cual como la acabo de decir, que es lo que se hizo. Primero se identificaron las palabras claves y luego se siguió el proceso que estamos viendo en este momento. Entonces, los conectores lógicos, que son los operadores booleanos, son los que van a articular esas palabras clave que usted va seleccionando. ¿Listo? Entonces tenemos tres conectores lógicos que son AND, que cumple con la funcionalidad de buscar el término A y el término B dentro del mismo documento. Entonces, responsabilidad social corporativa e innovación. Quiero que me encuentre documentos que tengan esas dos palabras clave. Utilizo el operador booleano AND. Siempre los conectores los debe colocar en mayúscula sostenida para que la base de datos los tome como un conector y no como una palabra clave más. Entonces, primer conector booleano, AND. El segundo operador booleano es el OR, que este se utiliza para los sinónimos. Entonces, si yo identifiqué que de responsabilidad social hay un sinónimo que se llama responsabilidad social corporativa, entonces búsqueme el uno o el otro, ¿cierto? Responsabilidad social o responsabilidad social corporativa, cualquiera de los dos. Listo, no requiero que los dos términos responsabilidad social y responsabilidad social corporativa estén en el mismo documento, no, requiero el uno o el otro. Y por último está el AND NOT. En Scopus, el conector excluyente, el que excluye términos clave, es AND NOT, es compuesto. Hay otras bases de datos donde simplemente es NOT. Bien, pero en el caso de Scopus tácito, de Scopus, que es nuestra plataforma a trabajar hoy, el conector excluyente es AND NOT. Entonces, listo. Aquí ya está la ecuación completa, pero nos falta definir un par de elementos. Entonces ya tengo identificación de palabras clave, uso de términos en inglés, validar si esa forma pues es la mejor manera de definir dichos conceptos. Ahí entra la plataforma de el Science Direct Topics, después los operadores booleanos para articular sus palabras clave y aquí entran otro par de elementos. Entonces tenga otros elementos como tenga en cuenta el uso, más bien debería ir acá, tenga en cuenta, es que estos documentos los hacemos en las sesiones, en cuenta el uso de otros elementos como las comillas y los paréntesis. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las comillas? Cerrar los términos compuestos para que la base de datos los busque como uno solo. Ejemplo, cambio climático. Si usted tiene términos compuestos, únicamente compuestos, si usted solamente tiene la palabra innovación, pues debe colocar ese término suelto. Pero si usted tiene estrategias de innovación, Innovation Strategy, ese término debe ir entrecomillado. ¿Por qué? Porque le cierra los términos para que la base de datos busque así y no busque cambio climático por un lado y cambio por otro. Tiene que buscarlo como un solo concepto. Bien, entonces esa es la funcionalidad de las comillas. Y los paréntesis agrupan los términos que describen el tema con su respectivo sinónimo. Entonces aquí yo tengo dos grupos. El primer grupo, el primer paréntesis, fíjese, son los grupos o el grupo de la palabra clave innovación. Todos los términos ligados a innovación, innovación, estrategia de innovación, innovation management, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí encuentra ese conjunto de términos. Aquí está el otro grupo. El otro grupo es el de la responsabilidad social corporativa. Entonces todos los términos que están asociados a responsabilidad social están ahí. Entonces al final lo que se crea es una ecuación. Fíjense que esto tiene la estructura de una ecuación. Entonces esa ecuación de búsqueda es lo que llamamos aquí estrategia. Por lo que mencionábamos de en estas bases de datos, y esto no solamente aplica para Scopus, por favor téngalo en cuenta. Esto aplica para cualquier fuente de información que usted vaya a utilizar. Todo esto que construimos acá aplica para cualquier fuente de información. Entonces, operadores booleanos, conectores lógicos, comillas, elementos para cerrar términos compuestos, paréntesis para crear agrupaciones entre el término, sus sinónimos
y vamos después a conectar esos grupos con el end. Fíjese, aquí lo que tenemos son grupos, agrupaciones, tiene que ver también con la teoría de los conjuntos, lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de ecuación de búsqueda que vamos a llevar a Scopus. Entonces, copio la ecuación de búsqueda y la voy a llevar a mi plataforma. Entonces, voy a ejecutar la búsqueda de referencias de documentos. Entonces, vengo aquí al motor de búsqueda de documentos, elimino la palabra clave educación, pego la estrategia de búsqueda, ya sé cuál es el objetivo de cada uno de estos elementos, doy clic en buscar y la base de datos me da los resultados. Entonces, punto clave acá, no quedarse con el primer resultado, otro elemento fundamental. ¿Qué es lo que pasa si yo veo esto? O si alguien ve esto y dice, uy, no, este tema nadie investiga. O, uy, no, esta base de datos no me sirve, voy a utilizar otra. Porque pues vemos un número muy bajito, una cifra muy bajita en cuanto a resultados, ¿cierto? No existe una norma, una regla que diga a partir de X número de resultados su búsqueda es buena, a partir de este número de resultados hacia abajo su búsqueda es mala. Eso depende de diversos factores. Pero el consejo es que no se quede con el primer resultado, sino que busque ampliar su búsqueda para después cerrarla. Es como un efecto acordeón, donde procura abrir lo máximo su búsqueda para después, utilizando los filtros, que es mucho más fácil, los filtros están aquí al costado izquierdo de la página, utilizando esos filtros usted va a delimitar después la información. Entonces, ¿qué estrategias le recomiendo para que usted amplíe estos resultados de búsqueda y no se quede con el primer resultado? La primera estrategia que le recomiendo es ir a este lápiz que dice editar, abajo donde está el resultado de búsqueda y la estrategia que utilizó para hacerla. Hay un lápiz que dice editar, usted da un clic sobre dicho lápiz y puede empezar a jugar con los resultados ampliando los campos de búsqueda. Entonces le dice, listo, en este momento Scopus por defecto siempre va a ser así, le está buscando esos términos o esa estrategia de búsqueda en el título, resumen y palabras clave. Usted va a abrir su búsqueda a todos los campos. Entonces, cuando abre la búsqueda a todos los campos, por supuesto, va a tener un mayor campo de búsqueda y asimismo, pues habrá una relación con una mayor cantidad de resultados. Ejecuta la búsqueda y fíjese que ahí le va a ampliar el resultado de búsqueda. Pasamos de 68 a 10.000. Listo, esa es una primera estrategia. Por supuesto, ya es mucha información, pero como le digo, el efecto acordeón, ¿no? Entonces, abre para después cerrar. Para eso tiene los filtros. El otro consejo que le doy para abrir los resultados de búsqueda es use un filtro en específico que hay aquí sobre el costado izquierdo. Entonces, abajo del lápiz, sobre el costado izquierdo hay otro filtro que se llama keyword o palabra clave. Este filtro está, digamos que, condensando o agrupando todas las palabras clave que han utilizado los autores de estos 10.000 documentos, de estos casi 11.000 documentos. Entonces, este filtro de keyword o de palabra clave, usted lo va a utilizar no para filtrar en este caso, sino que usted va a empezar a identificar términos que puedan estar asociados a su búsqueda. Por ejemplo, yo nunca utilicé dentro de mi búsqueda el término innovación, ¿cierto? Utilizamos fue Innovation Strategy. Pero dentro de mi búsqueda resulta que la palabra clave que se repite en 10.000, en 1.000, perdón, de los 10.000 documentos es innovación. Entonces es un término que tengo que utilizar como sinónimo, porque quienes están investigando el tema a partir de mi búsqueda lo están haciendo. Entonces vengo a mi búsqueda, planteada aquí en este documento, y le digo, tráigame innovación, búsqueme innovación solita. Como innovación no es una palabra compuesta, no requiere el uso de comillas. Yo puedo abrir el filtro en este botón que dice ver todas y me va a mostrar las palabras claves más recurrentes. Recuerde que el número en paréntesis es la cantidad de documentos que tienen esa palabra clave sobre el universo de sus resultados. Entonces, sobre mis 10.000 resultados, hay 1.530 documentos que tienen la palabra clave innovación. Hay 1.300 que tienen el término desarrollo sostenible. Por supuesto, usted no va a utilizar todos los términos, ¿no? Los que estén asociados a su búsqueda, los que usted pueda decir, ah, son sinónimos que están ligados a mi tema, entonces voy a tomar ese término y lo voy a llevar a mi búsqueda. Entonces lo que hago siempre es copiar el término. Es importante no utilizarlo para filtrar, sino que utilícelo es para copiar el término. Entonces usted escoge el término y lo lleva. ¿Listo? Entonces lleva el término a su estrategia de búsqueda. Entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte. Por ejemplo, aquí tiene el acrónimo CSR, Corporate Social Responsibility. Entonces 148 documentos
denominan la responsabilidad social corporativa con el acrónimo, no con el término como tal. Entonces, esto es un nuevo sinónimo que usted ha identificado para su palabra clave. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con no quedarse con el primer resultado, otra estrategia más. Entonces, uno, abrir los campos de búsqueda. Aquí desde el lápiz de editar, pasamos de buscar en el título, resumen y palabras clave a buscar en todos los campos. Otro campo, a partir de su búsqueda, identifique cuáles son las palabras clave que hay, que tal vez está omitiendo a la hora de generar la búsqueda para hacerla mucho más robusta. Como tengo una nueva estrategia de búsqueda, a partir de los términos que identifiqué, voy a copiarlos desde el archivito, voy a ir a Scopus, al lápiz de editar otra vez, de vuelta, voy a eliminar mi búsqueda anterior, la eliminamos, pego la nueva búsqueda y allí ejecuto la misma. Entonces puede que el resultado cambie. Fíjese, 69.000 resultados. Entonces ya después vuelvo y aplico el efecto acordeón si yo quiero. Entonces ya listo, como identifiqué más palabras clave, entonces mejor edito y cierro los campos, ¿cierto? Es lo que hablamos del efecto acordeón. Entonces abra y cierre los campos de búsqueda. Entonces ahora en el título, resumen y palabras clave y voy cerrando, ya tengo 2.800 y puedo volver a abrir o puedo empezar a filtrar ahora sí, usar los filtros para delimitar la información porque hasta el momento no he filtrado. Pero entonces es mucho más fácil siempre cerrar que abrir. ¿Sí? Porque para cerrar tengo los filtros y de hecho Scopus es muy diversa en los filtros con los que cuenta. Es que esa es una de las características más importantes que tiene Scopus, esa diversidad de filtros que tiene para delimitar la información. Fíjese que usamos uno de los filtros, pero no lo utilizamos para eso, para filtrar, sino que lo trabajamos fue para identificar los términos clave que describen el tema. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la creación de búsquedas y cómo ir trabajando con dichas búsquedas dentro de Scopus. Ahora, dentro de la definición de Scopus en la diapositiva de esta reunión dijimos que Scopus es un índice, ¿cierto? Pero fíjese que usted ve esta estructura, tanto la búsqueda como los resultados, y es muy parecido al de una base de datos tradicional, donde usted va a encontrar documentos, pero ya sabemos que en Scopus no es así. Entonces vamos a ver qué es lo que hay dentro de un documento. Antes de ver lo que hay dentro de un documento, eh, no sé. Entonces, antes de lo que hay dentro de un documento, aquí lo que voy a ver es cómo organizarlos. Entonces, tengo diversos criterios de organización. Por ejemplo, usted está haciendo una revisión del estado del arte. Entonces, esa revisión del estado del arte es una revisión que usted, por ejemplo, quiere arrancar haciéndola buscando los autores seminales. ¿Cuáles fueron los primeros autores que publicaron en torno a este tema? Pues, por ejemplo, le dice, organíceme los documentos por el más antiguo, date oldest, y le muestra cuáles fueron los primeros autores que han hablado de esa temática sobre la cual usted está buscando. Puedo organizarlo por relevancia. La relevancia como criterio de organización está ligado a la repetición de términos. El documento que más repita sus términos clave, es decir, lo que usted ha planteado en la estrategia de búsqueda, entonces van a aparecer en primer lugar. Entonces, mire, corporación, sí, responsabilidad social corporativa, innovation strategy, etcétera. Entonces, fíjese cómo le va mostrando en primer lugar los más relevantes. Que es importante que tenga en cuenta que relevancia como criterio de organización no tiene nada que ver con citas. Las citas tienen su propio criterio de organización por el más citado. Entonces, lo que hablábamos, Scopus es un índice que tiene la capacidad de cuantificar las citas de las referencias que hay ahí. Entonces, usted aquí dentro de esos datos de las referencias tiene el número de citas que ha recibido el documento, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, si usted da un clic, puede ir y enlistar los 4.833 documentos que han citado este artículo. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con ese criterio de organización. Ahora, cuando usted da clic en el título del documento, siempre se va a encontrar la misma información, que es una información referencial. Por eso es que hay personas que denominan Scopus como una base de datos referencial. Bien, esa información referencial es el título de la revista, el título del documento, el autor o los autores del documento, las citas que ha recibido, y aquí tenemos el resumen del mismo, ¿cierto? Pero abajo del resumen fíjese que no hay nada, no hay ninguna información. ¿Por qué? Porque Scopus nunca le va a reproducir el documento en texto completo, porque no es el dueño de la información o no tiene los derechos sobre la información del documento. Demos clic sobre el segundo documento de la búsqueda. Entonces pasa lo mismo, está el título de la fuente donde se publicó, el título del documento,
el nombre de los autores, las instituciones con las cuales trabajan esos autores, la cantidad de citas que ha recibido, el resumen y aquí ya llega las referencias. ¿Es por qué? Porque es una fuente de información de carácter referencial. Pero yo le planteaba cuando le decía, eh, tenemos una forma de comparar Scopus con Google Académico, hay un punto en común, y es que cuando usted hace una búsqueda tanto en Scopus como en Google Académico, lo que hace es que está recuperando información publicada en múltiples fuentes. En Google Académico lo que sucede es que cuando usted da clic en el título del documento, le redirige a donde está publicado el mismo. Pero ya sabemos que en Google Académico no todo el contenido ha pasado por un proceso de evaluación o de revisión, no es contenido curado. En Scopus sí. Entonces, cuando usted da clic en el título, no en el título, perdón, aquí en Scopus, sino que le da clic en este link que dice ver en el publicador, View at Publisher, le va a redirigir a la fuente en la cual ha sido publicado dicho documento. Entonces, siempre que usted dé clic en View at Publisher, da clic acá, le va a redirigir a donde está publicado el documento. Entonces, fíjese que aquí este está en Science Direct, otra plataforma de Elsevier. Este está en Wiley, otra editorial completamente diferente. View at Publisher en este y creo que este es de, no es de Science. Ah, no, es de Inder Science, no es de Science Direct, sino Inder Science. Entonces aquí usted tiene la referencia del documento. Este también, View at Publisher. En todos los que tenga el View at Publisher, usted da un clic y le va a redirigir a donde ha sido publicado el documento. Que usted tenga acceso o no a ese documento no tiene nada que ver con Scopus. Listo, Scopus no tiene ninguna injerencia en que usted pueda acceder o no al documento. Recuerde, Scopus es un índice. Entonces, al ser un índice, lo que hace es decirle, mira, aquí está el documento. Usted en esta búsqueda encontró documentos publicados por múltiples fuentes, lo cual le va a ser de gran ayuda para su, por ejemplo, la construcción del estado del arte, ¿cierto? Porque no está buscando en una sola fuente, en una sola revista, en una sola editorial. Está buscando en el índice global de investigación, donde todo el contenido ha pasado por un proceso de revisión. Entonces va teniendo mucho más sentido todo esto que hemos definido aquí en torno a qué es Scopus. Y eso era lo que le quería compartir en esta pequeña exposición. Creo que por ahí alguien tiene una pregunta. Adelante, por favor. No, bien. Entonces, antes de pasar a las preguntas, vamos a ver algunos tips clave que ya todos los hemos mencionado, pero para reforzar un poco lo que hemos visto en torno a Scopus y a sus características. Entonces, tips para utilizar Scopus. El primero es buscar referencias en inglés, ¿no? Vimos el ejemplo, palabra clave educación, palabra clave education, mismo término, diferentes idiomas, una diferencia muy grande en resultados, ¿no? La primera búsqueda con el término en castellano nos generó 14.000 documentos, con el término en inglés más de 2 millones de resultados, siendo la misma palabra clave, ¿no? Entonces, cuando uno busca en inglés en Scopus, está encontrando todo lo que se ha publicado en todos los idiomas. De hecho, el último de los filtros de la izquierda le dicen qué idioma se ha publicado el documento. Como es un índice, entonces Scopus tiene información en diferentes idiomas, pero uno de los requisitos es que siempre los títulos y los resúmenes estén en inglés. Pero mire, le dice, mire, de estos resultados de búsqueda hay 2.750 que están en inglés y hay 73 que están en castellano. Entonces, cuando usted filtra por castellano, aquí lo aplico el filtro, Limit to, entonces se va a encontrar que está el título en inglés y el título en español, porque el documento original puede que esté en castellano. Fíjese, entonces está aquí el título en inglés y aquí después de esta linecita arranca el título en castellano. Damos clic en View at Publisher y le redirige a donde ha sido publicado, que bueno, esta es una revista aquí de la Universidad de Valencia en España y el documento está en español como tal, ¿no? Pero pues, si usted sesga tanto su búsqueda, fíjese que pues, está omitiendo más de 2.000 resultados que tenía. ¿Sí? Entonces, por eso lo ideal es siempre realizar las búsquedas en inglés. Bien, comprender la estructura de la hoja de resultados. Mencionamos esas características. Primero está pues, el resultado, la estrategia que ha generado dicho resultado, los botones de edición, como el lapicito, pero también el botón para guardar la búsqueda, que aquí mencionamos de esta cuenta personal. Entonces, esta cuenta personal es la que me permite guardar mi búsqueda o programar una alerta. Las búsquedas quedan guardadas por el tiempo que yo considere necesario y las alertas pues son notificaciones que voy a recibir a mi correo electrónico sobre nuevas publicaciones en este tema. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con estas opciones personalizadas. También el criterio de organización que usted establece según los resultados de búsqueda que le genere la base de datos, entonces más citado, el más antiguo, el más relevante, y bueno, digamos que casi que todos son muy discientes con los nombres, ¿no?
Entonces, el primer autor de la A a la Z, la primera fuente de la A a la Z o de la Z a la A, igual. Entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con esa parte. Paralelo a este botón hay un botón de análisis. Fíjese que otra de las características que enunciamos de Scopus cuando hicimos la presentación es que es una herramienta analítica. Si usted da clic en este botón de análisis, puede ver una serie de gráficas. Entonces, paralelo al botón de organización de resultados, usted se encuentra unas gráficas que le permiten analizar el comportamiento del tema que está, que está trabajando. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a, son 8 gráficas diferentes en cuanto a la estructura de la hoja de resultados. Esto no hace parte, digamos que, de nuestra sesión, por eso no hacemos tanto énfasis en las gráficas, pero siempre van a estar situadas acá en la parte superior y son un total de 8 gráficas. ¿Listo? Ahora, es importante no hacer la asociación entre base de datos y texto completo, esto es fundamental y lo mencionamos mucho porque lo hemos visto muy establecido, muy arraigado. Entonces, cuando yo no entiendo que tengo una plataforma que es analítica o que es un índice de investigación, entonces pues creo que todo es igual, ¿cierto? Pero ya explicamos el por qué. Y vimos un ejemplo muy claro con una búsqueda donde esa búsqueda en realidad me llevó a documentos de muchas fuentes. Entonces, Scopus nunca va a tener el derecho para reproducir esta información en texto completo. Por eso siempre será una herramienta de carácter referencial en lo que tiene que ver con búsqueda por palabras clave. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo un poco más analítico. Digamos que esto es una mirada de una parte de lo que es Scopus, no todo lo que es Scopus. Tenemos muchas sesiones en torno a esta plataforma, muy diferentes entre sí, estas sesiones. Bueno, siguiente elemento, lo que hablábamos, Scopus no es el dueño de la información, entonces pues no le va a reproducir el documento en texto completo, estos dos puntos van de la mano. Al utilizar las métricas hay que tener en cuenta que hay algunas que son solo para una única entidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto va surgiendo a partir de preguntas o comentarios que uno escucha recurrentes, ¿sí? Que quiera aclarar a nivel general. Existe una métrica, ¿cierto? Scopus es una herramienta que a partir de su información, como es una herramienta analítica, tiene métricas de Yo investigación. también tengo que ir a reclamar el bono. Sí, ahí escuchamos a la persona que tiene que reclamar el bono. Eso. Listo. Entonces, como es una herramienta analítica, tiene muchas métricas. Entonces, hay una métrica muy conocida y que muy seguramente algunos de ustedes habrán escuchado, que son los cuartiles. Entonces, los cuartiles son una métrica para evaluar títulos o fuentes, particularmente de revistas. Sí, solamente es una métrica para evaluar revistas, pero a veces nos han preguntado, ¿y cuál es el cuartil del artículo? Entonces, quieren saber cuál es el cuartil de este documento o de este documento. Entonces, eso no existe. ¿Listo? El cuartil es solamente para evaluar títulos de fuentes de información, particularmente de publicaciones seriadas, que normalmente son revistas. El cuartil no existe para evaluar documentos, solamente existe para evaluar revistas, o solamente se utiliza para evaluar revistas. Bien, para evaluar documentos existen otras métricas como la cantidad de citas que ha recibido y otras métricas en general, pero el cuartil no se utiliza para evaluar revistas. ¿O cuál es el índice H del artículo? Eso tampoco existe. El índice H es una métrica para evaluar otras entidades. Listo que cuando hablamos de entidades puede ser un autor, puede ser una revista, puede ser un documento y también se incluye ahí dentro de las entidades una filiación. Listo, esto es un tema un poquito más avanzado para quienes ya utilizan un poquito más Scopus. La cuenta personalizada no es lo mismo que el perfil de autor. Esto también es un poquito más para los profes investigadores. Y se los voy a explicar a partir de un ejemplo. Resulta que una vez estaba pues previo a una sesión con otra institución y me abordó un profe y me dijo, Carlos, es que estoy actualizando mi CBLAC, entonces en el CBLAC se me están preguntando por otras identidades digitales como investigador, dentro de las cuales se incluye Scopus. Entonces me está preguntando específicamente por un ID, un identificador, un ID o un ID de Scopus. Entonces, creé la cuenta en Scopus, pero aquí no tengo ningún ID. Entonces, no sé cómo agregar esto a mi CBLAC. Entonces, él estaba confundido porque él creía que esta cuenta de usuario es la que vincula a su CBLAC o la que le da el identificador como autor en Scopus, y no es así. El que da la identificación en Scopus es el perfil de autor que se encuentra aquí, es de autores. Entonces él tenía que colocar su apellido, su nombre o la forma como firme sus documentos para buscar su perfil de autor y encontrar su identificador.
y ese es el que lleva a CBLAC. Entonces son completamente diferentes. El perfil de usuario, que es el que me permite guardar búsquedas, generar alertas, al perfil de autor. Este perfil de autor, recuerde que lo crea Scopus, ese no lo crea usted como investigador, lo crea Scopus cuando ha hecho mínimo una publicación en una fuente indexada. Bien, si ya tiene más publicaciones en fuentes indexadas, pues ahí mismo va a seguir alimentándole todas las publicaciones a ese perfil. Bien, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el perfil de usuario, la cuenta de usuario, no es lo mismo que el perfil de autor. Bien, eso es a lo que hacíamos referencia en este punto. Y por último, tener clara la funcionalidad de los operadores booleanos, que ya los explicamos en la parte de la construcción de estrategias de búsqueda, AND, OR y AND NOT. Recuerde que siempre en mayúscula sostenida para que la base de datos lo tome como un conector y no como un concepto más. Y que en Scopus el excluyente, el AND NOT, es compuesto, ¿no? Hay otras bases de datos donde simplemente cuando quiero excluir utilizo NOT, pero el AND NOT es el que utilizamos en Scopus. Listo, entonces, eso en cuanto pues a los tips y ya pues para terminar, quisiera saber qué preguntas, dudas tienen respecto a lo que hemos visto o algo que no hayamos visto y que podamos ver rápidamente que quisiera manejar. Listo, bien. Sí, la grabación, por aquí nos preguntan. La grabación, entiendo que la van a compartir. Aquí nos dice Capacitaciones Biblioteca. La grabación estará subida al canal de YouTube de la biblioteca. Entonces habrá que buscar el canal de YouTube de la biblioteca y en un rato va a estar la grabación. De hecho, Capacitaciones Biblioteca tiene la manito levantada, entonces me imagino que les va a aclarar esto un poco más a detalle. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la capacitación, estuvo muy buena, muy completa. Y bueno, primero, pasarles, porfa, el registro de asistencia de la biblioteca para que porfa lo hagan, no se demora nada, para que nosotros como la biblioteca tengamos este registro de los participantes. Ahí lo tienen en el chat. Y si nos pueden compartir la grabación, la vamos a subir al canal de YouTube, que también les dejo el enlace ahí en el chat. Para que porfa hagan la asistencia y el canal de YouTube por si se desean suscribir y claro está, ahí va a estar subida esta grabación. Muchas gracias. Listo, mil gracias a ti. Por aquí, Coordinación Contaduría Pública tiene la mano levantada, entonces me imagino que es por una pregunta. Sí, buenos días, Carlos. Mi nombre es Oreli García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para hacerte dos preguntitas. Sí, señor. Primero, felicitarte, muy chévere la capacitación, muy clara, muchísimas gracias. Y lo segundo es, esas gráficas que nos estabas hablando, pues ya desde capacitaciones de biblioteca, sí nos han profundizado un poquito en ellos. Esas gráficas siempre salen en inglés, no hay forma porque uno a veces está utilizando o referenciando el artículo y entonces lo escriben en español, pero las gráficas son en inglés. ¿Hay alguna forma o siempre son así en inglés? Sí, las gráficas sí siempre están en inglés porque digamos que uno podría usar el traductor del Google, del explorador, pero como las gráficas sí vienen en otro formato, que ya es el formato de imagen, sí siempre va a estar en inglés, sí, señora. Bueno, y la otra pregunta que tenía es cuando, pues no es pregunta, es como para que me recordaras, porfa, ahí cuando colocaste en el lapicitos que decías que habían unas palabras con las que se abre o se da la apertura a la búsqueda, como decías, el acordeón. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Me recuerdas cuáles eran esas palabras que Sí, claro, colocabas sí, ahí señora. debajo del lapicito? Sí, Muchísimas gracias. no, con muchísimo gusto. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros entramos a Scopus, por defecto siempre va a traer el campo de búsqueda así. Entonces va a buscar los términos que uno cree en la estrategia en el título, resumen y palabras clave, ¿cierto? Entonces uno pues ejecuta la búsqueda y inicialmente fueron 67 resultados. Entonces la primera estrategia que hicimos, entonces bueno, hacemos la búsqueda. Entonces aquí inicialmente fueron 67 porque no le habíamos agregado los sinónimos. Entonces después lo que hicimos fue listo, vimos los resultados, aquí está la estrategia y sabemos que la está buscando acá. Lo que hacemos es que abajito de la estrategia está el lapicito. Entonces el lapicito básicamente es devolverse a la página de inicio, pero ¿por qué no le damos clic atrás? Porque cuando le damos clic atrás nos borra esto, la estrategia como tal. Entonces le damos clic en el lapicito. Después de darle clic en el lapicito le decimos, listo, ya sé que me está buscando en el título, resumen y palabras clave, esos términos y esto es lo que hay. Ahora, abrámoslo a todos los campos. Entonces llevémoslo a todos los campos, lo abrimos para que lo busquen toda la estructura que tiene la referencia del documento en Scopus, estos términos.
y ahí lo va a ejecutar la búsqueda y ya ahí nos va a generar los 69.000. Entonces, esto era lo que hablábamos de la parte de abrir el acordeón, ¿no? Que es identificar más palabras clave y abrir los campos de búsqueda para después ya aquí usando los filtros empiezo a cerrar mi acordeón. Entonces, Muchísimas gracias. Vale, sí, señora, con gusto. ¿Listo? Gracias. Excelente. Sí, por el chat. Listo. La grabación, perdón, nos la va a compartir Camilo Torres de Publiciencia, que él es la persona que administra esta sala. Entonces, él muy seguramente les comparte a la biblioteca. Este será el flujo. Él le comparte a la biblioteca y la biblioteca lo subirá al canal de YouTube de la misma. ¿Listo? Sí, Ahí van a señor. encontrar Así la será. grabación de este. Listo. Así será. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, ya para terminar, última parte ya de esta sesión, aquí unos enlaces de interés. Entonces el primero justamente es un canal de YouTube que tenemos nosotros desde Elsevier, diferente al de la Biblioteca del Tecnológico de Antioquia. Es un canal de YouTube que es Elsevier Live, así se llama este canal de YouTube. Entonces les voy a compartir aquí ese canal de YouTube a través del chat. Me quedó mal escrito. Listo. Entonces, aquí van a encontrar no la grabación de hoy, sino de otros encuentros que hemos realizado, otras sesiones de Scopus y otras plataformas con otras características, ¿no? Después tenemos en segundo lugar el link de algo que se llama el Scopus Academy. Les cuento de qué se trata el Scopus Academy. Es una certificación que podremos obtener de Scopus directamente. ¿Listo? Las personas los desarrolladores de la plataforma como tal. Entonces, Scopus Academy es una academia donde nosotros tenemos 4 módulos. ¿Listo? Ustedes acceden a ese link que les acabo de compartir y se encontrarán 4 módulos. El primero es de las generalidades de Scopus, el segundo es de las búsquedas en Scopus, el tercero es de los perfiles de autor y el cuarto es de las métricas en Scopus. Cada uno de estos módulos tiene un material de consulta, que pueden ser presentaciones o videos. Después de consultar esa información de dichos materiales que mencionaba, nosotros vamos a tomar un quiz. Ese quiz debemos sacar calificación perfecta para poder certificarnos como expertos en ese módulo. Entonces yo hago el módulo de características de Scopus. Entonces consulto el material, etcétera. Después voy a hago el quiz y si saco calificación perfecta, entonces me entregan un certificadito donde dicen, tal persona es experta en las características generales de Scopus. Y así con cada uno de los 4 módulos. No son progresivos, es decir, yo puedo hacer el último módulo en primer lugar y bueno, ya yo determino cómo lo quiero trabajar. Es importante tener en cuenta que solo se puede hacer 2 intentos, ¿listo? Para obtener la certificación. Entonces, eso en cuanto a esa academia para quienes se quieran certificar como expertos en Scopus directamente por la plataforma. Y en último lugar está un webinar que tenemos todos los martes, se llama Elsevier Live. Entonces, el canal de YouTube tiene justamente que ver con esto. Entonces, todos los martes del año tenemos una sesión diferente, cada martes va cambiando, dirigida a toda América Latina. Entonces, es una sala en Zoom que es tipo webinar, donde se conectan muchas personas, 200, 300 o hasta más personas, y hacemos sesiones de este tipo. Entonces, la idea es que ustedes puedan participar en estos webinars, esto no tiene ningún costo ni nada por el estilo, que los puedan difundir a lo largo pues, de toda la comunidad académica para que puedan conectarse. Por ejemplo, la próxima semana tenemos una sesión de Mendeley, el gestor de referencias, el próximo martes 30, creo que es, de agosto. Entonces ahí se van a poder conectar, se van a poder registrar desde este link. ¿Listo? Quienes ven la grabación pueden escanear el QR, porque los QR principalmente están pensados para quienes ven la grabación. Quienes están en vivo, aquí están las URLs, pero quienes ven la grabación entonces pueden escanear el QR y pueden inscribirse. Este es el link de inscripción. Listo, y no cambia. Si usted está viendo esta grabación en septiembre, octubre del 2022, noviembre, este link le va a seguir funcionando, todos de hecho. Entonces, para que lo tenga por ahí presente y guarden ese link, que es el de Elsevier Live, ¿listo? El del webinar semanal que hacemos. Y ya, pues de mi parte, agradecerles por su tiempo, por su espacio. Les vuelvo a compartir mi correo, al cual podremos o en el cual nos podremos contactar para cualquier pregunta adicional o alguna pregunta muy específica que tengamos y que quisiéramos resolver. Lo vemos. El horario de los webinars, martes de 10 a 12 del día, todos los martes, siempre es el mismo horario.
Listo, y aquí les dejo también entonces mi correo. De mi parte, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por su espacio. Espero haya sido un espacio bastante fructífero y les deseo un excelente resto de jueves. Hasta una próxima ocasión, que estén muy bien. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, que esté bien. Gracias. Hasta luego.